Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver el puente de Wheatstone desequilibrado. En el vídeo anterior vimos el puente equilibrado. Bueno, pues esta vez vamos a ver el puente desequilibrado. Y vamos a ver que tiene muchísimas aplicaciones. Deciros que con este vídeo acabamos con el tema de los circuitos en serie paralelo. Quiero deciros con esto que en la descripción de este vídeo os voy a dejar un enlace para que os descarguéis unos ejercicios. Esos ejercicios van a estar relacionados con todo lo que hemos visto de los circuitos en serie paralelo. Bueno, pues descargaros esos ejercicios y realizarlos, porque recordar que la única manera de aprender todo esto es realizando ejercicios. Bueno, pues vamos a ver qué es esto de el puente de Wheatstone desequilibrado. Aquí lo tenemos. Recordar que en el puente equilibrado teníamos un voltaje de salida de 0 voltios. Recordar que como esta es la condición, bueno, pues para llegar a los 0 voltios ya sabemos que el voltaje que está atravesando por el resistor número 3 tiene que ser igual al voltaje que está atravesando por el resistor número 4, porque nosotros restamos el voltaje que nos llega aquí menos el voltaje que nos llega a esta parte. Es decir, la caída del resistor número 3 menos la caída del resistor número 4. Y eso ya lo vimos en el vídeo anterior. Si estas dos caídas de voltaje son iguales, bueno, pues tenemos 0 voltios. También llegamos a la conclusión de que si aquí tenemos las mismas caídas de voltaje, bueno, pues la caída que tenemos por el resistor número 1 tiene que ser igual a la caída de voltaje que tenemos por el resistor número 2. También vimos que había una relación de las caídas de voltaje. Bueno, pues esas caídas de voltaje las convertimos en resistencias y vimos que había una relación entre las diferentes resistencias que teníamos por las ramas. Y eso, como digo, ya lo vimos en el vídeo anterior, para llegar aquí a los 0 voltios. Pero en un puente desequilibrado no tenemos aquí 0 voltios. La salida del voltaje es diferente a 0 voltios. Y ahora, ¿por qué nosotros vamos a querer un voltaje de salida diferente a 0 voltios? ¿Para qué se puede emplear esto? Bueno, pues esto se puede emplear, por ejemplo, para medir los cambios de temperatura, los cambios de presión o los cambios de deformación mecánica. Y eso lo conseguimos con un transductor. Es decir, sustituimos el resistor número 1 del puente de Wheatstone por un transductor. Un transductor realmente tiene una resistencia. Bueno, pues como nos dice aquí, la resistencia del transductor cambia proporcionalmente a los cambios del parámetro que se está midiendo. ¿Qué es esto del parámetro que se está midiendo? Bueno, pues que la resistencia del transductor cambia proporcionalmente a los cambios, por ejemplo, de la temperatura, de la presión o de la deformación mecánica. Es decir, a los cambios del parámetro que se está midiendo. Porque podemos medir, por ejemplo, el cambio de la temperatura o el cambio de la presión o, como digo, el cambio de la deformación mecánica. Entonces, como digo, nosotros, en función de lo que vayamos a medir, vamos a colocar aquí un transductor. La resistencia de este transductor va a cambiar en función del parámetro que se está midiendo. Si queremos medir temperatura, bueno, pues vamos a usar el transductor correspondiente. Si se está midiendo presión, bueno, pues vamos a usar el transductor correspondiente. Bueno, pues tenemos que sustituir la resistencia número 1 por el transductor correspondiente. Y aquí vamos a obtener ahora una resistencia variable, que ya sabemos que esta resistencia cambia proporcionalmente a los cambios del parámetro que se está midiendo. Es decir, que si estamos midiendo, por ejemplo, la temperatura y la temperatura cambia, bueno, pues la resistencia de este transductor va a cambiar. Bueno, pues ahora vamos a partir nosotros de un puente equilibrado. Imaginamos que en cierto punto conocido tenemos el puente equilibrado, que tenemos aquí 0 voltios. Imaginemos que estamos midiendo la temperatura. Bueno, pues sabemos que a cierta temperatura vamos a tener aquí el puente equilibrado, porque tenemos como voltaje de salida los 0 voltios. Entonces, ahora la cantidad de desviación con respecto a la condición de equilibrio, a los 0 voltios, indicada por el voltaje de salida, bueno, pues eso nos va a señalar la cantidad de cambio del parámetro que se está midiendo. Es decir, aquí nosotros partimos de 0 voltios en un punto conocido. Como digo, imaginemos que estamos midiendo la temperatura. Bueno, pues imaginemos que a 25 grados, aquí tenemos 0 voltios. El puente está equilibrado. Bueno, pues ahora imaginemos que la temperatura va cambiando. Si la temperatura cambia, el valor de la resistencia del transductor va a cambiar. Si esta resistencia cambia, ya las relaciones de las resistencias no es la misma. Y aquí ya no vamos a tener 0 voltios, sino que vamos a obtener un voltaje diferente a 0 voltios. Bueno, pues este voltaje de salida, que no son 0 voltios, nos va a indicar
cuánta cantidad ha cambiado la temperatura. En el caso de que se esté midiendo la temperatura, pero si se está midiendo otra cosa, bueno, pues el voltaje de salida nos va a decir cuánto ha cambiado ese parámetro. Es decir, el valor del parámetro que se está midiendo está determinado por el voltaje de salida, que es lo mismo que decir que está determinado mediante la cantidad de desequilibrio del puente, porque nosotros partimos de 0 voltios. Bueno, pues cuando obtenemos ya un voltaje diferente a 0 voltios, esto se empieza a desequilibrar. Bueno, pues la cantidad que se ha desequilibrado va a determinar el valor del parámetro. Bueno, pues imaginemos que estamos midiendo la temperatura, como digo. Bueno, pues el transductor que se va a emplear es el termistor. Recordad cuando vimos el vídeo de los resistores variables, que ahí hablábamos del termistor. Bueno, pues como digo, si queremos medir la temperatura, vamos a emplear el termistor. La resistencia del termistor cambia en función de la temperatura. Es decir, que si la temperatura cambia, la resistencia del termistor va a cambiar. Y si la resistencia del termistor cambia, bueno, pues el voltaje de salida va a cambiar. Va a ir cambiando el voltaje de salida en función al cambio de la temperatura. Y eso es porque la resistencia del termistor va a ir cambiando en función de la temperatura. Entonces, si nosotros queremos medir la temperatura, bueno, pues conectamos aquí un voltímetro calibrado para medir la temperatura. Pero también se suele emplear un amplificador. Los amplificadores no los vamos a ver en este curso, los vamos a ver en el siguiente curso. Bueno, pues un amplificador se emplea para amplificar la señal de salida. Bueno, pues una vez que tenemos la señal amplificada, bueno, pues la convertimos a digital. Y la convertimos a digital para mostrarla en una pantalla, para poder mostrar la temperatura en una pantalla. Bueno, pues como digo, eso no es ámbito de este curso, eso es ámbito de otros cursos. Pero simplemente para que sepáis que aquí se suele conectar un amplificador para que amplifique la señal y luego esa señal amplificada se convierte a digital para poder mostrarla en una pantalla. Ahora, ¿cuál es la fórmula que tenemos que emplear para obtener el cambio de voltaje cuando va cambiando el valor de la resistencia del transductor? Bueno, pues la fórmula es la siguiente. La deducción de esta fórmula lo vamos a ver cuando acabemos el vídeo. Antes de nada, vamos a ver un ejercicio para ver cómo se emplea esta fórmula. Bueno, pues cuando veamos ese ejercicio, vamos a ver cómo se deduce esta fórmula. Pero para que sea más fácil, vamos a considerar que el valor de las tres resistencias es el mismo valor. Por eso pongo R. Recordar que R significa que tienen el mismo valor. Bueno, pues si tienen el mismo valor, vamos a deducir más fácil esta fórmula. Si no tienen el mismo valor, bueno, pues esta fórmula ya sería un poco más compleja. Pero cuando veamos cómo se deduce, bueno, pues vosotros mismos vais a poder deducir la otra fórmula. Bueno, pues ¿qué nos está diciendo esta fórmula? Bueno, pues aquí tenemos el cambio del voltaje de salida. Aquí tenemos la letra griega delta. Bueno, pues cuando está la letra griega delta delante de una variable, nos está indicando que esta variable ha cambiado. Es el cambio que ha sufrido esa variable. Imaginemos que tenemos como primer voltaje 10 voltios y que luego como segundo voltaje de salida tenemos 5 voltios. ¿Cuánto ha cambiado el voltaje? Bueno, pues ya sabemos que ha cambiado 5 voltios. Bueno, pues V2 menos V1 es igual al cambio que ha sufrido el voltaje. Ya lo vemos, 10 menos 5 es 5. Bueno, pues eso es lo que obtenemos con esta fórmula, el cambio del voltaje de salida, y nos dice que es igual o aproximado a el cambio de la resistencia del termistor, es decir, el cambio que ha sufrido la resistencia del termistor, multiplicado por el voltaje total entre 4 por el valor de la resistencia. Os he dicho que para que se cumpla esta fórmula, o para obtener esta fórmula, tenemos que tener el valor de los tres resistores con el mismo valor. Tiene que ser el mismo. Bueno, pues esta es la fórmula que tenemos que emplear. Y como digo, cuando acabe el vídeo, cuando vayamos a acabar el vídeo, mejor dicho, vamos a ver la deducción de esta fórmula. Bueno, pues vamos a ver cómo se emplea esta fórmula realmente. Bueno, pues vamos a realizar un ejercicio para ver cómo se emplea esta fórmula. Nos dice lo siguiente: determine el voltaje de salida del circuito puente medidor de la temperatura que aparece a continuación. Si el termistor se expone a una temperatura de 50 grados y su resistencia a 25 grados es de 1000 ohmios.
suponga que la resistencia del termistor disminuye a 900 ohmios a 50 grados. Bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que determinar el voltaje de salida cuando tenemos una temperatura de 50 grados. Pero como dato nos está diciendo que la resistencia de este termistor es de 1 kiloohmio cuando tenemos 25 grados. Y por último nos dice que la resistencia disminuye a 900 ohmios cuando tenemos 50 grados. Entonces, con estos datos, ¿cuál es el voltaje total? Bueno, pues vamos a ver cuál es la fórmula que tenemos que emplear, y la acabamos de ver. Ya hemos visto que la fórmula es la siguiente. Voy a darle un momento al pause, la voy a poner y ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Esta es la fórmula que tenemos que emplear. Daros cuenta de una cosa, que cuando tenemos 25 grados tenemos 1000 ohmios. Es decir, es el mismo valor que los otros 3 resistores. Eso quiere decir que la relación que tenemos aquí es la misma que la que tenemos aquí. Y tenemos 0 voltios. Entonces ya vemos que el puente está equilibrado a 25 grados. Bueno, pues como digo, esta es la fórmula que tenemos que emplear. ¿Qué datos tenemos? Tenemos el voltaje total, que son 12 voltios, y tenemos el valor de R, que es el valor de las 3 resistencias, que son 1000 ohmios. Y tenemos que obtener el cambio del voltaje de salida. Entonces, este dato también lo tenemos. Y ya lo tenemos aquí. Aquí tenemos 1000 ohmios cuando tenemos 25 grados. Y cuando tenemos 50 grados tenemos 900 ohmios. ¿Cuál es el cambio que ha sufrido la resistencia? Bueno, pues ya sabemos que el cambio que sufre la resistencia es igual a R2 menos R1. Bueno, pues sustituimos los valores. Es decir, al principio tenemos 1000 ohmios y luego tenemos 900 ohmios. Bueno, pues ¿cuál es el cambio? El cambio de R es igual a 100 ohmios. Bueno, pues ya tenemos este dato y este dato. Solo tenemos que sustituir los valores y obtener el cambio del voltaje de salida. Bueno, pues vamos a sustituir los valores. Tenemos el voltaje de salida es igual a el cambio que ha sufrido la resistencia del termistor, que son 100 ohmios, por el voltaje total, que son 12 voltios, entre 4 por 1000 ohmios. Y ya lo paso a ohmios. Bueno, pues esto nos da 0,3 voltios. Este es el cambio que ha sufrido el voltaje de salida, pero nos está diciendo que tenemos que determinar el voltaje de salida, no el cambio que ha sufrido el voltaje de salida. Bueno, pues ya sabemos que, y lo voy a poner aquí, el cambio del voltaje de salida es igual a V2 menos V1. Bueno, pues vamos a sustituir los valores. Tenemos 0,3 voltios es igual a V2, que es el nuevo voltaje, menos 0 voltios, porque es el voltaje cuando tenemos 25 grados, que está en equilibrio, que son 0 voltios. Bueno, pues ya vemos que V2 menos 0 voltios es V2. Bueno, pues V2 es igual a 0,3 voltios. Este es el voltaje de salida que vamos a tener cuando tengamos 50 grados. Cuando tenemos 25 grados tenemos 0 voltios y cuando tenemos 50 grados tenemos 0,3 voltios. ¿Y cómo hemos llegado hasta ello? Bueno, pues empleando esta fórmula, que con esta fórmula obtenemos el cambio de voltaje. Una vez que tenemos el cambio de voltaje, bueno, pues vamos a obtener el voltaje de salida, porque ya conocemos el voltaje 1, que realmente es el equilibrio, que son los 0 voltios. Porque ya sabemos que es nuestro punto de partida, los 0 voltios. Bueno, pues como digo, con el cambio que sufre el voltaje de salida, obtenemos el voltaje de salida. Ahora, ¿cómo obtenemos nosotros esta fórmula? ¿Cómo llegamos a deducir esta fórmula? Para que lo veáis, os voy a volver a poner el circuito. Bueno, pues ¿cómo deducimos nosotros esta fórmula? Para llegar a esta fórmula vamos a pensar que el valor de los 3 resistores es el mismo, para que sea más fácil de realizar. Bueno, pues ¿qué pasa en el equilibrio? Ya sabemos que aquí tenemos 0 voltios. Si aquí tenemos 0 voltios, aquí tenemos la misma caída de voltaje. Y también nos pasa aquí. Aquí tenemos que tener la misma caída de voltaje que tenemos aquí. Si tenemos aquí los 3 resistores iguales, bueno, pues aquí tenemos que tener el mismo valor de resistencia. Porque ya vemos que la relación que tenemos aquí es igual a la relación que tenemos aquí. Y vamos a tener 0 voltios.
Y ya lo podemos ver con el divisor de voltaje. Nosotros necesitamos el voltaje que está atravesando por el resistor número 3, al igual que el voltaje que está atravesando por el resistor número 4. Bueno, pues vamos a emplear la fórmula del divisor de voltaje para saber cuáles son las caídas de voltaje que tenemos por aquí, en el punto A y en el punto B. Bueno, pues ya sabemos que tenemos VA es igual a lo que está atravesando por el resistor número 3, que es R entre R más R, porque siempre tienen el mismo valor, como digo. Y esto ya multiplicado por el voltaje de la fuente de alimentación. Bueno, pues vamos a obtener R entre 2R por el voltaje de la fuente de alimentación. Es decir, vamos a obtener el voltaje de la fuente de alimentación entre 2, porque ya vemos que esto se cancela. Lo mismo nos pasa con el punto B. En el punto B tenemos lo siguiente. Tenemos R entre R más R por VS es igual a R más 2R por VS es igual a VS entre 2. Porque como digo, tenemos el mismo valor de resistencia. ¿Cuál es el voltaje de salida? Bueno, pues ya sabemos que el voltaje de salida entre A y B es igual a VA menos VB. Es decir, VAB es igual a VS entre 2 menos VS entre 2. Bueno, pues esto nos da 0 voltios. Y esto es para el equilibrio realmente. Y lo he querido poner para que os quede claro ahora cómo obtenemos esta fórmula. ¿Qué pasa si ahora tenemos un pequeño desequilibrio? Bueno, pues ahora tenemos lo siguiente. Ahora, si tenemos un pequeño desequilibrio, eso quiere decir que ahora la resistencia del transductor no es R, sino que es R más el cambio que sufre la resistencia de este transductor. Imaginemos que teníamos al principio 1000 ohmios y que ahora tenemos 1100 ohmios. ¿Cuál es el cambio que ha sufrido? Ha sufrido 100 ohmios. Es decir, ¿cuál es el valor de la nueva resistencia? Bueno, pues es R más 100, 1100 ohmios. Es decir, R más el cambio que ha sufrido la resistencia, que es este de aquí. Bueno, pues teniendo esto claro, que este es el valor de la nueva resistencia, ¿cuál es el voltaje que tenemos aquí y cuál es el voltaje que tenemos aquí? El voltaje que nos llega al punto B ya sabemos que es el mismo, porque aquí tenemos los mismos valores de resistencia, no han cambiado. Entonces aquí obtenemos VS entre 2 y ya hemos visto cómo hemos llegado a ello. Ahora, ¿cuál es el voltaje que tenemos en el punto A? Bueno, pues tenemos que emplear el divisor del voltaje para obtener la caída de voltaje que tenemos por el resistor número 3, con este nuevo dato. Bueno, pues tenemos R, que queremos saber cuál es la caída de voltaje de este resistor en concreto, entre la resistencia total, es decir, R más el cambio que ha sufrido ahora la resistencia. Es decir, la resistencia del transductor. Bueno, pues todo esto queda multiplicado por VS. Bueno, pues esto es igual a R entre 2R más el cambio que sufre la resistencia del transductor. Y todo ello multiplicado por VS. Es decir, por el voltaje total. Bueno, pues este es el voltaje que tenemos en el punto A y este es el voltaje que tenemos en el punto B. Ya vemos que no son los mismos porque no estamos en equilibrio. Si estaríamos con los 0 voltios, es decir, en equilibrio, este voltaje sería el mismo a este, y ya lo hemos visto hace nada. Bueno, pues ahora el cambio que sufre el voltaje de salida es igual a VB menos VA. Bueno, pues ya sabemos que es VS entre 2 menos R entre 2. R más el cambio que sufre la resistencia por VS. Bueno, pues esto lo podemos factorizar y ya sabemos que nos da 1 entre 2 menos R entre 2R más el cambio de R por VS. Voy a dar un momento al pause, lo voy a volver a colocar porque me estoy quedando sin sitio y ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy de vuelta. He preferido hacerlo en la tableta porque tengo muchísimo más sitio. Bueno, pues como digo, este es el voltaje de salida, el cambio que sufre el voltaje de salida. Ya sabemos que es VB menos VA. Ya sabemos que VB es VS entre 2, aquí lo tenéis, y VA es igual
a esto de aquí, R entre 2R más el cambio que sufre la resistencia y todo ello multiplicado por el voltaje total. Y aquí lo tenéis, que es la caída de voltaje que tenemos por este resistor de aquí. Cuando el resistor R o el R1 ha sufrido un cambio en su valor de resistencia. Al principio tenía R en la condición de equilibrio. Bueno, pues cuando sufre un cambio simplemente le tenemos que sumar al valor R, al valor de la resistencia que tiene en la condición de equilibrio, este cambio que ha sufrido la resistencia. Bueno, pues como digo, aquí tenemos el voltaje de salida de este resistor y también el del punto B, que es el de este otro resistor. Bueno, pues hacemos la resta y aquí tenemos la resta. Aquí ya vemos que podemos factorizar el voltaje total porque está multiplicando a esta fracción y a esta fracción de aquí al 1 entre 2 realmente. Bueno, pues aquí lo tenéis. Simplemente he sacado el voltaje total fuera de los paréntesis porque lo he factorizado. Ahora que tenemos dentro de los paréntesis, tenemos una resta, pero no la podemos restar directamente porque no tenemos el denominador común. Y ya sabemos que para ello tenemos que multiplicar el denominador de esta fracción por tanto el numerador como el denominador de esta otra fracción. Y lo mismo con el 2 para la segunda fracción. Bueno, pues aquí lo tenéis. Simplemente esto es para buscar el denominador común. Bueno, pues aquí lo tenéis. Tenemos 2R más el cambio que ha sufrido la resistencia menos 2R y todo ello entre 2 por 2R más el cambio que ha sufrido la resistencia. Bueno, pues aquí lo tenéis, es esta operación de aquí. Os la he puesto simplemente en pasos para que lo vierais. Bueno, pues finalmente ya vemos que esta se cancela porque 2R menos 2R es 0 y aquí tenemos 2 por 2R más 2 por el cambio que sufre la resistencia. Bueno, pues aquí lo tenéis. Bueno, pues realmente esta es la fórmula que deberíamos de emplear para obtener el cambio que sufre el voltaje de salida. Pero ya vemos que el cambio que sufre la resistencia en comparación con el valor de los tres resistores, que es R, bueno, pues ya vemos que es muy pequeño. Y nosotros podemos hacer lo siguiente, podemos hacer que 2, el cambio de R, que es esto de aquí, sea muchísimo más pequeño que 4R. Lo podemos considerar muchísimo más pequeño porque ya vemos que el valor de R es en este caso 1000 ohmios y tenemos en esta parte 4000 ohmios en total. Y si aquí sufre un cambio de 100 ohmios, bueno, pues vamos a tener 200 ohmios. 200 ohmios frente a 4000 ohmios. Es decir, que aquí tendríamos que sumar 4000 ohmios más 200 ohmios. Es igual a 4200 ohmios. Bueno, pues de 4000 a 4200 ohmios prácticamente no tenemos cambio alguno. Es muy pequeño. Entonces, por eso podemos considerar esto muchísimo más pequeño que esto. Y si eso es así, bueno, pues la fórmula esta se simplifica a el cambio del voltaje de salida es igual a el cambio del resistor entre 4R y todo ello multiplicado por el voltaje de la fuente de alimentación. Es decir, hemos quitado este término, el cambio que sufre la resistencia, por 2, porque es muchísimo más pequeño que el valor de 4 por R, que R ya sabemos que es el valor de los tres resistores. Bueno, pues 4 por R es muchísimo mayor que 2 por el cambio que sufre la resistencia. Bueno, pues se me ha olvidado que esto es aproximado, de ahí que es aproximado, porque estamos con esta condición de aquí, de que esto es muchísimo más pequeño que esto, y si eso es así, nosotros podemos simplificar esta fórmula a esta que acabamos de poner, siempre con la aproximación. Y bueno, esto ya se puede reagrupar de esta manera, el cambio que sufre la resistencia por el voltaje de la fuente de alimentación entre 4 por R. Y esta es la fórmula que hemos empleado antes para el ejercicio. Bueno, pues ya habéis visto de dónde viene. Bueno, pues repasar esto bien e intentar vosotros deducir esta fórmula que acabamos de ver. Esta de aquí. Ya habéis visto que no es muy complicado, simplemente tenéis que saber cuáles son las caídas de voltaje que tenemos por este resistor y por este otro resistor. Y también tenéis que tener muy claro cuál es el cambio que ha sufrido la resistencia. Ya sabemos que ese cambio que ha sufrido la resistencia se la tenemos que sumar a el valor que teníamos antes de la resistencia para obtener el nuevo valor de resistencia.
Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Como digo, en la descripción de este vídeo os he dejado unos ejercicios para que os los descarguéis. Un enlace para que os descarguéis unos ejercicios. Bueno, pues descargaros esos ejercicios y realizarlos. Ya en el siguiente vídeo vamos a empezar con un nuevo tema que son los teoremas de circuitos y conversiones. ¡Hasta la siguiente!